La iglesia vamos a leer 1 Samuel capítulo 18, versículo 25. ¿Lo tiene? 1 Samuel 18, 25 dice la palabra del Señor en nombre de Jesús. Y Saúl dijo, decida así a David. Fíjese, hermano, como Saúl quiere matar a David, pues está buscando la manera de meterlo en problemas para que lo maten. Pero David es un hombre de Dios, Dios lo cuida. Pero ve usted las astucias, porque todo esto es parte de la vida del creyente también. Ahorita va a ver de qué manera. Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos. O sea, quería que David fuera a matar a 100 filisteos, ¿verdad? Para darle a su hija, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba que hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató, ¿a cuántos? 200. ¿Cuántos le pidieron? Pero él mató para que no haga excusa, ¿verdad? Porque le habían hecho una mala jugada a David. Se levantó David y fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Los filisteos es el pueblo enemigo que tenía guerra con Israel. Salieron a campaña, o sea, a guerra, los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía ¿qué? Más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima a su nombre. Entonces, fíjese, hermano, cada vez que salían, David tenía más éxito. Esa es la palabra que todos anhelamos, ¿no? Tener éxito en la vida. Tener éxito, el éxito no es una palabra total, ¿no? Pues queremos tener éxito en la familia, éxito en las finanzas, éxito en un sueño, en la iglesia, queremos tener éxito en nuestro ministerio, queremos ser exitosos, ¿verdad, hermano? Y David lo consiguió, fue exitoso, en todo lo que hacía tenía éxito. Si emprendía algo, tenía éxito. Y tú, si quieres emprender algo, un negocio, tú quieres tener éxito. Todos queremos tener éxito, ¿verdad, hermano? Y mayormente cuando estamos enfrentando problemas en la vida, ahorita todos tenemos una situación, un desafío, un problema, una batalla, una guerra, y queremos tener éxito. Pero para que tú tengas éxito en la vida, quiero hablarte de dos cosas importantes que están aquí en la palabra del Señor. Y yo te dejo de tarea que en tu casita leas todo el capítulo 18 para que entiendas mejor qué estaba pasando en esta situación. Te lo voy a explicar, pero quiero que usted lo vea, cómo David se condujo enfrentando estas batallas y cómo Dios lo bendecía y cómo tenía éxito. Amén. Usted necesita dos cosas muy importantes para que tenga éxito en la vida y para que nos vaya bien. Número uno es tener sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. No es lo mismo tener sabiduría que tener inteligencia. Hace mucho tiempo hubo un atentado aquí, pusieron una bomba, unos terroristas en un maratón de Boston, creo, ¿no? De Boston, ¿no? Entonces, lograron detener a uno de los terroristas, y era una persona estudiada, profesional, títulos, era inteligente. Pero esa es la diferencia. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Y para tener éxito en la vida necesitas sabiduría. Fíjate, Luis, si me pusiste el versículo que te dije. Fíjese lo que dice Proverbios 16:16. Dice, ¿qué dice? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Ahora vete al versículo 20 ahí mismo, Luis. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. La otra cosa, número uno, para ser exitosos necesitas, ¿qué dije? Sabiduría. Y la otra cosa es confiar en Dios. Tienes que confiar en Dios. ¿Cuántos saben? Sabiduría es importante. La sabiduría, hermano, ¿qué hacemos nosotros sin sabiduría? Alguien dijo esta frase: la sabiduría es freno para los jóvenes. Por aquí dice así, yo la apunté. La sabiduría sirve de freno a la juventud, sirve de consuelo a los viejos, sirve de riqueza a los pobres y de adorno a los ricos.
Pero ¿cómo los jóvenes obtendrán sabiduría? Pues por lo escuchar a sus padres. ¿Y nosotros cómo tenemos sabiduría? Por escuchar buenos consejos, por escuchar la palabra de Dios y por darnos de golpes en la vida. También hay una sabiduría que nos va enseñando cómo irnos comportando. Y dice que es el orgullo de es el consuelo de los viejos, porque yo no sé, estoy viejito, pero tengo sabiduría. Por lo menos ya hay un consuelo, ¿verdad? Para las canas. A ver. Entonces, hermano, David, en esta situación que estamos leyendo aquí, David es exitoso porque tiene sabiduría, porque tiene inteligencia y porque teme a Dios y porque confía en Dios. Y ahorita voy a ver la cosa que eligieron. Te voy a contar una historia. Se dice que uno de los rasgos de la sabiduría es ser humilde, de verdad. Ponme el 18 ahí, Luis, si lo tienes ahí mismo, el versículo 18 del mismo capítulo. Dice, fíjate lo que dice ahí, antes del quebrantamiento es... O sea, lo que Dios te dice es que antes de que te pasen cosas malas es porque has sido soberbio, es porque has sido presumido, es porque has sido arrogante. O sea, no te pasó eso, sino porque no escuchas consejos, sino porque tú piensas que todo lo sabes, sino porque piensas que nadie te enseña. Y no, hermano, mira, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez, el creernos mejor que otras personas. Eso es peligroso, eso va en contra de la sabiduría. Uno de los rasgos de una persona sabia es ser humilde. Ser humilde, tienes que ser humilde, hermano. Y David, aquí si usted ve el capítulo 17, estamos en el 18, pero en el capítulo 17 David pelea contra Goliat y lo vence. Lo vence y el rey Saúl dice, ¿quién es ese jovencito? ¿Quién es este muchacho? Porque miró cómo mató a Goliat y está sorprendido cómo David había matado a Goliat. Pensaba que iba a morir. Pero lo ve que viene David con la cabeza de Goliat en la mano. Y dice, tráigamelo. Y cuando llega David, vencedor, ganador, un guerrero, con la cabeza de Goliat en la mano y con su espada en la otra mano, y dice Saúl, ¿tú quién eres? ¿De quién eres hijo, mi hijo? Y David dice, tu siervo es... Fíjate la humildad de David, hermano, No importa que ya había matado a un gigante, no importa que ya había dado una victoria, dice, tu siervo es hijo de Isaí de Belén. Y entonces es mantener la humildad. Porque si tú no eres humilde, te van a quebrantar, hermano. No lo sabemos todo. No sabemos. Dijo un filósofo, yo solo sé que no sé nada. Y la verdad es que no sabemos nada. Otro filósofo decía, doy todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Porque no sabemos nada en la vida. Por eso necesitamos el consejo de Dios. Y necesitas ser humilde. David, no importa, aunque él, hermano, seguía creciendo y seguía venciendo y seguía ganando, siempre mantuvo la humildad. Y siempre mantuvo la humildad para darle la gloria a Dios. Ser humilde no es que agaches la cabeza, hermano. Ser humilde no es ser pobre. No te equivoques. Ser humilde es no perder el piso. Y que no importa, hermano, cuánto Dios te levante, sabes que al final fue Dios. Y que por Dios obtuviste la victoria. Y que por Dios estás vivo. Y que por Dios eres lo que eres. Y que sin Él no eres nada. Y hermano, y cuando te halaguen, cuando te den un cumplido, tú sabes, ¿verdad? Como David decía, yo no era nada cuando Dios me tomó. Yo no era nada, pero mira lo que Dios ha hecho de mí. Mi vida estaba en las tinieblas y soy lo que soy por Cristo. Porque Cristo me rescató y eres lo que eres por el Señor. Siempre dale la gloria a Dios y no vas a ser quebrantado. ¿Cuánto dicen amén? Así es que sé humilde, hermano. David decía, ¿quién soy yo? Entonces mira, hermano, aquí viene la cosa. Cuando David empieza bien, porque Dios le dijo, tú vas a ser el siguiente rey, lo ungieron como rey. Entonces Dios lo lleva al palacio. Saúl, el rey, no se da cuenta de que Dios lo está llevando a David porque él va a ser el siguiente rey. Aunque Dios ya le había dicho a Saúl que por su soberbia, precisamente por eso, hermano, por soberbia y por presumido, porque Saúl lo único que le importaba era los halagos, la vanagloria, la admiración de la gente. Y a David no le importaba eso. A David le importaba darle gloria a Dios y que el pueblo de Dios fuera más que vencedor. Ese debe ser nuestro objetivo. Darle toda la gloria a Dios, y que seamos más que vencedores para su gloria. Cuéntese, amén, hermano. Entonces David llega al palacio, hermano. Y usted sabe que David tocaba el arpa cuando a David se le metió un espíritu inmundo. A Saúl. Yo sabía, pero quería ver si usted estaba poniendo atención. Muy bien, pasó la prueba. Hay que probar al pueblo. Pero
resulta, hermano, que David iba a la guerra y cuando venía, David se empezó a ganar el corazón de la gente. Por favorcito, ahí bájale ahí, hermano, por favor. David empezó a ganarse el corazón de la gente. Y aquí viene otro rasgo interesante, hermano. ¿Por qué David se ganaba el corazón de la gente? Porque David vivía para la gente. Tú como cristiano ya no vives para ti mismo. Tú como cristiano ya no debes ser egoísta. Tú como cristiano, tu vida es para hacer un regalo para otra persona, por medio del Espíritu Santo, tus consejos, tus oraciones, tu persona, tu amor. Ahora vivimos para ser de bendición y por eso es que David lo amaba a la gente. Entonces venía la gente y dice la Biblia que hay otra cosa, David era guapo, era rubio, tenía ojos bonitos, o sea, era bonito, era guapo. Y cuando venía no solo era guapo, no solamente era lo de afuera, pero también lo de adentro, porque no solo importa lo de afuera, hermano, sino que también dentro de él estaba lleno de Dios. Y cuando David venía en su caballo, dice que salían las porristas, las cheerleaders, ¿verdad? Las porristas y decían, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y empezaban a hacerle cantos a David. Y Saúl se enojaba, el rey se enojaba porque decía, ¿cómo es que dicen que yo maté a 1000 y David 10,000? Y empezó a tener celo. Empezó a tener envidia de David. Y entonces dice, ¿qué es eso? No le empezó a gustar. Y como no le gustaba, hermano, porque miraba cómo David, su carisma, su personalidad, su valentía y su amor, porque el nombre David significa, si alguien se llama David, sabe que significa David, el amado. O sea, una persona que se llama David es una persona que sabe que debería ganarse a la gente, el corazón de la gente, porque David sabía ganarse el corazón de la gente. Tenía ese magnetismo y tenía todas esas virtudes porque amaba a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, Dios te da de sus virtudes y de su gracia, y la mano y el favor de Dios está contigo, porque siempre le vas a dar gloria a Dios. Cuidado con la soberbia. Entonces David, hermano, empieza a hacerse famoso y a Saúl no le gusta. A Saúl primero lo invitas al palacio y después lo quiere matar. Y dice la Biblia que en una ocasión le lanza 2 veces la lanza y David la esquiva. Y Saúl empieza a ver cómo mata a David. Ahora, aquí viene, mi hermano, aquí viene otra cosa. Saúl representa aquí a Satanás, porque es el enemigo. Satanás quiere verte muerto. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios, porque tú le sirves a Dios, porque te envidia, porque no te quiere, porque te engaña. Satanás te engaña. ¿Sabes que Satanás se quiere hacer pasar como con tu amigo? ¿Sabes que me recuerdo cuando yo era niño, hermano, y una persona alcohólica, yo tenía como 13 años, y me cuidaban, hermano, de malas amistades hasta cierto punto. Y me acuerdo que una persona se acerca a mí y me dice, Jorge, una persona alcoholizada, me dice, Jorge, un día va a llegar el momento en que nadie le vas a pedir permiso. Tú y yo nos vamos a poner bien borrachos porque te aprecio. Imagínense, yo 13, 14 años y un borracho me abrazó. Y yo en ese momento yo me sentí como no tenía una familia, no tenía mi papá ni el amor de mi mamá. Lo sentí como algo bonito. Y entonces yo decía, sí, un día me tengo que poner borracho. ¿Te imaginas, hermano? Si un día me voy a poner hasta atrás con este amigo, porque él sí me quiere. Imagínate cómo es Satanás, hermano. Entonces es lo que hizo Saúl con David. Decía Saúl, ¿cómo lo mato? Ya sé. Y si usted lee el capítulo, hermano, se va a ver que en los primeros versículos, Saúl, para matarlo, lo pone como jefe militar a David y lo manda a la guerra, porque dice, lo voy a poner como líder. Y como es nuevo, lo van a matar. ¿Y cuál era la sorpresa, hermano? Que iba David y regresaba vencedor. Y Saúl se quedaba con los ojos abiertos, porque a donde lo mandaba, David vencía. Y dijo, no puedo, ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué dijo Saúl? ¿Qué hago? Tengo otra idea. Dice, le voy a hacer una jugada. Así es Satanás, hermano. Se hace como que es tu amigo, pero te quiere destruir. Cuidado con tus amistades, joven. Cuidado a quien escuchas, cuidado cristiano con quien te juntas, cuidado, hermano. El pueblo de Dios, el que ama a Dios, es tu verdadera amistad. El que le da la gloria a Dios va a ser de edificación para ti, de bendición para ti. Vas a crecer con una persona que ame a Dios, una persona sabia. Saúl dice, ¿cómo mato a David? ¿Cómo lo mato? Todo eso está en el capítulo 18 para que usted lo vea. Dice, ya sé. Y Saúl le dice a David, David, te voy a dar a mi hija. Lo único que quiero es que pelees por mí. Pero fíjese qué astuto, hermano. Él lo que quería era que David siguiera metiéndose en batallas contra los filisteos para que lo mataran. Y Saúl dice, David, te voy a dar a mi hija mayor, pero lo único que quiero es que pelees por mí, ¿ok? David mantenía la humildad y decía, fíjese, hermano, David decía, ¿quién soy yo para ser yerno del rey? Mi familia es humilde, yo soy
Yo no soy de la familia real, yo no soy nadie, yo soy pobre. ¿Quién soy yo? Véate, la humildad. La humildad te va a ir levantando poco a poco. La soberbia te va a ir hundiendo poco a poco. Te voy a contar una historia, hermano. Se dice, es una historia metafórica, se dice que había 3 hombres que se perdieron en un desierto, y que al final ya de algunos días, ya casi por morirse, encontraron una fruta. Pero la fruta no alcanzaba para los 3. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y hicieron una oración. Es una ilustración, Hacen una oración, dice, Señor, ayúdanos por favor. Y que dice que, según la historia cuenta, que esta fábula cuenta que Dios les escucha y dice, ¿qué quieren que haga? Porque sí les puedo ayudar, pero tienen que pedir de la manera correcta. ¿Verdad, hermano? Porque a veces no recibimos lo que queremos porque no sabemos pedir, dice la Biblia. Pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, no pedimos para la gloria de Dios, pedimos para vernos bien, para que nos admiren, para humillar al que nos está viendo, para sentirnos mejor, y así Dios no te va a escuchar. Si lo buscas para la gloria de Dios, Dios te va a ayudar. Y dice, bueno, si me piden correctamente los voy a ayudar. Pídanme, ¿qué quieren que haga? Y el primero dice, quiero que aparezcas más frutas para todos. Dice, no es mágico, así no será, eso no es lo correcto. Entonces haz que esta fruta se crezca y que nos hacemos todos, amor. No, tampoco es la palabra correcta, no es la manera correcta de pedir. Y que dice, entonces, dice el otro, lo que necesitamos es que nos hagas más pequeños para que la fruta nos alcance para los 3. Y dice él, eso es lo correcto. Tú tienes que humillarte, tú tienes que hacerte pequeño, y entonces el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. No pidas grandeza, no pidas vanagloria, humíllate. Por eso dice la Biblia, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, y Él a su tiempo te va a exaltar. A su tiempo, no en tu tiempo, pero si tú te sabes humillar delante de Dios y hacerte pequeño, a su tiempo Dios te va a exaltar. Y eso es lo que tenía David. Sabía hacerse pequeño. No era persona que se inflaba, que presumía, que si yo maté a Goliat. No, él decía, ¿quién soy yo? A pesar de que Dios le había dado grandes victorias, decía, ¿quién soy yo para ser hijo del rey, para ser yerno del rey? ¿Quién soy yo? Siempre se mantuvo pequeño a los ojos delante del Señor, y eso te va a levantar. Las personas que se creen más caerán. Entonces, hermano, Saúl le dice, bueno, mira, lo único que quiero es que pelees las batallas. David sale y siempre vence. Y sabes que, hermano, Saúl ya le había prometido a su hija, y llegó el momento en que le iba a entregar a su hija. David ya estaba preparado, ya había peleado las batallas, y la hija mayor se la dan a otra persona. Y aquí viene la traición. Aquí viene, hermano, donde tú estás buscando de Dios, donde tú estás peleando las batallas de Dios, donde tú le sirves a Dios, donde tú trabajas para Dios, donde tú inviertes en Dios, donde tú le sirves al Señor, y las cosas no se te dan. Le has pedido a Dios, parece que vas bien, y de repente te hacen una mala jugada. Y entonces ese es el momento para que David se llene de resentimiento, de odio, de coraje, y diga, no más, me vengo. No, ¿de qué me sirve trabajar tanto? ¿De qué me sirve esforzarme tanto? Si mira, me dieron a mi esposa, a otra persona. No. Entonces aquí viene la otra parte, hermano. Hay que confiar en Dios. Amén. Hay que confiar en Dios, hermano, porque en la vida te vas a enfrentar con el enemigo. ¿Sabes por qué, hermano, David era exitoso? Porque a pesar de que lo herían, a pesar de que lo traicionaban, siempre peleó por Dios. ¿Y sabes por qué no se detuvo David de pelear? Porque esta es la primera mujer, no es la segunda que se gana por matar a 100 filisteos. Esta es la primera. La primera él peleó y no se la dieron. Así te pasa a ti, hermano. Has estado de rodillas pidiéndole a Dios algo, suplicándole, y no se te dio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a llenar de odio contra Dios? ¿Te vas a llenar de resentimiento? ¿Le vas a dar la espalda a Dios? ¿Dios no te escuchó? No confías en Dios. No confías en Dios porque las cosas no se te dan como quieres, como tú quisieras. A nadie se le dan, hermano. Algunas cosas Dios me las da como quiero, otras no. Otras tengo que esperar el tiempo del Señor, y mientras llega la bendición y mientras llega la victoria, tengo que pelear y adorar a Dios. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué no se desilusionó David? Porque David no peleaba para Saúl. En realidad no peleaba para Saúl. David peleaba para Dios. David peleaba por el reino de Dios, y tú y yo debemos pelear por Dios. Y no importa, hermano, que el pastor no te valore. Acostúmbrate que el ser humano no te valore. Acostúmbrate que el ser humano no te vea.
Lo que a ti te tiene que importar es que Dios está viendo lo que estás haciendo, que Dios sabe lo que le estás dando, que Dios sabe lo que estás trabajando. Dios sabe, esto es lo importante, porque Dios es el que recompensa. ¿Cuánto dice amén? Entonces aquí viene, hermano, mira, aquí está David siempre haciéndose pequeño, siempre haciéndose humilde, siempre peleando. Ya se iba a casar y le dieron a su esposa a otra persona. Quedó herido, claro que quedó herido, hermano. Le quitaron a su novia, le quitaron la oportunidad de ser familia del rey, pero David se quedó callado y siguió adorando a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Porque tienes que entender, ser cristiano no es un boleto para que no tengas problemas en la vida. No, hermano, ser cristiano no significa que no vas a tener batallas, y ser cristiano significa que no te van a traicionar y que no te van a herir y que las cosas todas se van a hacer fáciles. No, hermano, estamos en este mundo, pero una cosa sí te digo, que si tú peleas por Dios, al final Él te va a dar la victoria, al final Él te va a dar el éxito, pero tienes que perseverar en medio del dolor, seguir peleando la batalla, porque al final Dios te va a bendecir. Mira, hermano, yo me acuerdo cuando llegué a los caminos de Dios, te lo digo, yo no tenía más que un pantalón de vestir y tenía 2 pantalones de trabajo. Es todo lo que tenía, pero no le digan a nadie. Y ahorita estaba arreglando mi ropa y tengo un montón de ropa, hermano. La gloria es del Señor. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Cómo venimos, hermano, a este país? ¿Cómo venimos? ¿Ya? Me acuerdo de mi cuñado, que sus bracitos parecía el Chavo del 8 con sus bracitos. Ahora es un hombre exitoso. La flaca venía toda desnutrida y golpeada. Ahora mi hermana canta como Pavarotti aquí en la alabanza. Dios la usa bonita. ¿Cómo Dios nos ha bendecido, hermano? ¿Cómo Dios ha sido bueno con nosotros? Dale la gloria al Señor. No te va a dejar el Señor te va a recompensar a su tiempo vas a ver tus sueños hechos realidad. En el tiempo del Señor vas a tener éxito, pero confía. ¿En quién? Confía en Dios. ¿Cuánto se llama? Entonces aquí viene la otra cosa. Fíjate, Saúl representa al enemigo de nuestras almas porque le gusta la vanagloria. Saúl es el padre de mentira. Saúl es envidioso y te quiere ver muerto. Y Saúl paga mal a quien le sirve. Pero en realidad, al final de todo, Saúl le tenía miedo a David. Y yo sé que el enemigo te está atacando, pero en realidad te digo una cosa, el diablo te tiene miedo. El diablo te tiene miedo siempre y cuando tengas a Dios. Porque lo único que Satanás quiere, ¿y sabes cuál es? A mí me llamó mucho la atención, hermano. Una vez leí un libro de teología y hablaba de los demonios, ¿no? Y decía, ¿cuál es el trabajo de Satanás y de los demonios? Y me quedó en la mente, ¿sabes cuál es el trabajo de Satanás y los demonios? Apartar a la gente de Dios. Ese es el trabajo de ellos. Lo que ellos necesitan es apartar a la gente de Dios, porque una vez que están apartados de Dios, están desprotegidos y los pueden destruir. Pero mientras Dios esté contigo y tú estés cerca del Señor, nada ni nadie contra ti. Dios pelea por ti. No hay demonio, el diablo te tiene miedo. Cuéntame, hermano. Ahora, hermano, ahí viene, mira. Saúl mandó a David a la batalla y David ganaba. Saúl le prometió una hija a David con tal de que se metiera en problemas con los filisteos, y David ganaba. No había que lo venciera, porque la Biblia dice, porque Saúl empezó a mirar que Dios estaba con David. Y entonces viene el último intento de Saúl para matar a David. ¿Sabes cuál es? Le ofrece la otra hija, Mical. Y David aprende, hermano, porque David es inteligente. Porque mira, hermano, te pasan cosas en la vida, pero las cosas en la vida te deben de dar una enseñanza. ¿Te equivocaste? ¿Tuviste un fracaso? ¿Tuviste una caída? ¿Tuviste una pérdida? Aprende. Algo vas a aprender. Y sabe que, hermano, dice Saúl, bueno, ¿ahora qué hago? Ya sé. Y le dice a sus criados, díganle a David que le voy a dar a mi hija si mata a 100 filisteos. Pero era un plan para destruirlo. Los siervos de Saúl van con David y dicen, ¿sabes una cosa? Que Saúl le va a dar la hija a quien mate 100 filisteos. Dice David, pero pues ¿quién soy yo? Otra vez humildad de David. No, ¿quién soy yo para? Dice, pero si tú, mira, Dios, no, porque en los tiempos bíblicos, los que se quedaban con la hija tenían que dar un dinero, se llamaba la dote. Tenían que darle un dinero al papá, por ejemplo. Yo no sé cómo se han acabado estas costumbres tan buenas. Yo que tenía 3 hermanas como para que dieran algo, pero estos 3 no dan nada, son medio tacañones. Es broma. Y dice, Saúl no quiere la dote. Saúl quiere que mates a 100 filisteos y te da a su hija. Y David dice, bueno, me parece un buen negocio. Si yo mato a 100 filisteos, me quedo con Mical.
Pues voy a matar a 200. Para que ahora sí no me salgan con que a Chuchita la bolsearon. Para que otra vez no me la quiten. David sale a la guerra, hermano. Se levanta su gente y mata a los enemigos. Y llega con los prepucios, hace con una parte de su cuerpo de ellos y se los entrega a Saúl y dice: Saúl, ¿quería 100? Ahí están 200. Y a Saúl no le quedó otra que... Y dice que le daba miedo a Saúl, que dice: pues ¿quién es este hombre que yo lo meto en el fuego y este sale vivo y este sale más vencedor y este tiene éxito? Y hermano, aquí viene otra lección. Tienes que entender que las cosas difíciles en la vida que te pasan y que Dios ha permitido que te pasen es porque es un proceso para cambiar tu vida, para levantarte y para prepararte para lo que viene en el futuro. Nada se va a desperdiciar. Todas tus lágrimas, todas tus pérdidas, todas las traiciones, todas las vicisitudes, todo eso que te está pasando, Dios no lo está desperdiciando. Te están preparando para lo que viene. Pero como tú te amargas y tú te enojas, dejas de luchar. Pero no dejes de luchar, hermano, porque la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así dice la palabra. Y entonces, hermano, mira, Saúl lo aventaba al horno, Saúl lo aventaba a la guerra, Saúl lo aventaba a los problemas. Y David, ¿qué hacía? Se iba haciendo más fuerte, se iba haciendo más experimentado, se iba haciendo cada vez mejor, cada vez más valiente, porque ese es el plan de Dios. Hermano, lo que te pasó, no. Tú puedes decir: el diablo sí, pero si Dios no hubiera querido, no te pasa. Y Dios sabe que tú eres capaz de vencer eso. Y Dios permitió que pasaras por ahí, porque sabía que Dios te iba a dar la victoria. No te desanimes, hermano. Sigue peleando. ¿Cuánto dice amén, hermano? Entonces, hermano, aquí viene la cuestión, que David confiaba en Dios. No importa que lo lastimaron, él confiaba en Dios. No importa que lo traicionaron, él confiaba en Dios. No importa que él peleaba las batallas y peleaba, él confiaba en Dios. Y mira, hermano, te digo una cosa: todo lo que haces para Dios no lo haces para mí. Ningún músico, ni siquiera yo, hermano, nada. Todo lo que hacemos en esta iglesia es beneficio tuyo. Si tú sirves, a ti Dios te va a bendecir. Si tú ofrendas, a ti Dios te va a bendecir. Si tú oras, a ti Dios te va a bendecir. Si tú te bautizas, a ti Dios te va a bendecir. A mí no, hermano. Todo lo que hagas te beneficia a ti. Porque todas las batallas que peleaba David lo iban beneficiando a él. No beneficiaban a Saúl, beneficiaban a David. Lo hacían un guerrero cada vez más diestro, más inteligente, más astuto, más esforzado. Saúl lo quería acabar, pero la prueba lo hacía más fuerte. Y Dios permitió que pasaras por ahí para hacerte más sabio, para hacerte más fuerte, para hacerte más capaz, para prepararte, porque vienen cosas grandes para tu vida. Confía en Dios. ¿Cuánto se llama, hermano? Y entonces, hermano, aquí viene el final. Cuando tú tienes a Dios y cuando tú confías en Dios, nada te va a detener. Nada te va a detener. Te voy a leer un artículo que miré, que me gustó mucho, las palabras que encontré en este libro. Fíjate lo que dice así, aquí, de una persona que enfrenta situaciones en la vida, pero las situaciones no son para que te pongas a llorar, ni para que te amargues, ni para que te deprimas. Las situaciones son para que venzas. Y para que te hagas más fuerte, y para que te hagas más sabio, y para que confíes más en Dios. Fíjese lo que escribió una persona, y me gustó. Dice: un doctor de una iglesia, en una iglesia, al salir por la mañana, se encontró con un mendigo y le dijo: te deseo un buen día. Señor, dijo, nunca he tenido un día malo en mi vida. El doctor dijo: pero tu ropa está muy vieja y tu billetera parece estar extremadamente vacía. Pero dijo el doctor: ¿y si Dios te arrojara al infierno? Claro, Señor, dijo, pero eso nunca sucederá. Pero si así fuera, yo estaría contento porque tengo 2 brazos. ¿Sabes cuáles son los brazos? Son dos brazos largos y fuertes. Esos brazos son la fe y el amor hacia mi Señor. Y si el Señor me arrojaría al infierno, yo la fe y el amor los arrojaría y abrazaría al cuello a mi Salvador y nunca lo dejaría ir. De modo que si así fuera, Él estaría allí conmigo. Y si Dios está conmigo y si Dios me permite ir, entonces el infierno se convertiría en un cielo para mí, porque Dios está conmigo. Y no está hablando de ir al infierno. Está hablando, hermano, de que si Dios quiere que pases por situaciones difíciles y por oscuridad, siempre y cuando tengas fe y confianza en Dios y te agarres de Dios, aún el infierno se convierte en un cielo, una victoria y un triunfo para ti, porque todo obra para bien en tu vida, hermano. Amén. Y luego escribe: esos 2 brazos fuertes de la fe y del amor, si puedes colgarte del cuello del Salvador en verdad, no temerás el mal tiempo,
No temeré ningún naufragio fatal, porque Cristo está en mi barco. Él sostiene el timón y Él también sostiene los vientos. El que confía en el Señor es como un barco propulsado por vapor. Atraviesa las olas, desafía el viento y traza un brillante camino plateado hacia su puerto destinado. Sea usted un hombre así y una mujer así. Nunca se doblegue ante las diversas costumbres de la sabiduría mundana. Que los hombres vean que el mundo ha cambiado, no usted. Que las opiniones y las máximas de los hombres se han desviado hacia otro lado, pero que usted todavía es invenciblemente fuerte en la fuerza que solo puede conferir la confianza en Dios. Y luego, queridos hermanos, permítanme decirles que serán liberados de las preocupaciones. No serán perturbados por las malas nuevas. Su corazón estará tranquilo, confiado en el Señor. Cuando tú confías en el Señor, hermano, mira, el enemigo te va a enfrentar batallas, te va a aventar a la guerra, te va a aventar a la batalla, pero nunca te pongas triste, porque Saúl, era el propósito de Saúl, llevar a David a la batalla para matarlo. Y es el propósito de Satanás, meterte un problema para desanimarte y para matar tu fe. Pero en lugar de hacerte débil y matarte, te tienes que hacer más fuerte. ¿Por qué? Porque confías en el Señor. ¿Cuántos saben? Diga conmigo, yo confío en el Señor, hermano. Y yo termino con esta historia, hermano. Yo termino con esto. Te voy a explicar qué significa David matando a 200 filisteos. David es Cristo. David es Cristo. Mical, la hija que David se ganó por matar a 200 filisteos, en la iglesia, ¿sabían ustedes? Saúl es Satanás. Nosotros sin Cristo éramos hijos del diablo. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Que el que hace voluntad del diablo es hijo del diablo. Y nosotros sin Cristo éramos hijos de Satanás. Pero alguien nos compró. Amén. Gloria a Dios. Alguien nos compró. Ahora le pertenecemos al Señor Jesús. Y sabes una cosa, hermano. David miró a Mical y dijo, yo quiero a Mical. Así David, así Cristo, hermano, cuando nos miró, nos amó. Te miró perdido, te miró en la oscuridad, pero Cristo te amó. Gloria a Dios. Cristo te amó, hermano. Cristo volteó a verme a mí cuando estaba en la oscuridad, perdido, fracasado, iba rumbo a la muerte, pero Cristo me amó. Cristo te miró a ti en el fracaso, en la desesperanza, en la tristeza. Te miró que le daba la espalda. Te miró que no quería saber nada de Él, pero te amó. Amén. Pero te amó y no te quiso dejar siendo hijo del diablo. Y Jesús sabía, hermano, que para que tu vida cambiara no iba a ser fácil. Tenía que enfrentar una batalla contra los demonios. Así que Cristo tomó cuerpo de hombre y vino a la tierra y peleó contra Satanás, contra las huestes, y se clavó en una cruz. Pero ese fue el precio. Y llegó con el Padre y dijo, aquí está, Señor, mi sangre. Compro a Jorge, compro a la iglesia, compro al pueblo por una sangre, por una batalla, hermano. Y ahora por su batalla somos libres y le pertenecemos al Señor. Y ya Dios te llamó para ser más que vencedor. No para que vivas triste, ni deprimido, ni en fracaso, sino para que venzas. Cualquier cosa que el enemigo te levante, tú vas a vencer. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y si usted lo cree, dele palmas al Señor. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor.